Okay, so good afternoon to everyone. Buenas tardes, estimados estudiantes. Espero que se encuentren muy bien. La gramática que les voy a presentar el día de hoy es el presente simple. Sí, de esta gramática se trata toda la unidad 4, que luego iremos el día miércoles, revisaremos vocabulario y daríamos por terminada esta unidad para poder avanzar con las 5 respectivamente, ¿sí? So here we have the present simple tense. ¿Para qué vamos a utilizar el presente simple? This simple present tense we use to talk about routines, habits, and repeat actions, right? Lo utilizamos para hablar acerca de rutinas, hábitos o acciones repetidas, ¿sí? That's it. For example, something that you do every day, every Monday, whatever, yeah? For example, here we have, she works in an office every morning. Ella trabaja en la oficina cada mañana. Cada mañana trabaja en la oficina, ¿sí? So here we have. Entonces acá tenemos, ¿no es cierto? Acá tenemos, I'm sorry, entonces acá tenemos que es una rutina, ¿no es cierto? Es una rutina que ella sigue todas las mañanas en irse a la oficina. ¿Ya? Ok. Here we have to conjugate. Para conjugar el presente simple usamos el infinitivo para los sujetos I, you, we, they. Y para las terceras personas, que son he, que son she, en it, añadimos una S o le añadimos ES al final de los verbos, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué tengo aquí? I, you, we, they, los verbos van en su forma base. For example, I talk, you eat, we learn, they do, we go, wherever, something like this. And here we have he, she, and it. ¿Sí? Estas son las terceras personas. Also, them can be replaced with names, right? Estos pueden ser reemplazados por nombres. Si yo digo he, significa él, ¿no es cierto? Se refiere a un masculino. So, what does it mean? It means that we are gonna, for example, I could say, Marco, my father, my nephew, my husband, my friend, whatever. Sí, todo lo que se refiere a masculino. Pero si yo digo she, ¿no es cierto? Y en cambio es ella, se refiere a femenino. And here we have Carmen, I have my mother, ¿sí? I could say my sister, my niece, right? Something like this. Como estoy hablando estos que son tercera persona, what happened? When we have an action verb, cuando tenemos un verbo de acción, I need to add s or es at the end of the verbs, right? Necesito añadirles s o es al finalizar los verbos. So, but when we are going to do that? ¿Cuándo lo vamos a hacer? So here, there are certain rules, existen ciertas reglas que nosotros aplicamos para añadirles S o ES a los verbos, porque no es como que nosotros, ok, a este le quiero poner S, le pongo S, al otro le quiero aumentar ES, le pongo ES, no, existen reglas, right? And so here we have the rules, acá tenemos las reglas. Para todos los verbos que terminen en O, CH, SH, SS, X o Z, ¿qué pasa? Les vamos a añadir ES. Para todos esos verbos los vamos a añadir ES. Al final, cuando estemos en tercera persona, cuando estemos hablando de he, de she, de it, de my mother, de my brother, de cat, de perro, de gato, whatever, ¿sí? So, look at this. From go, I have goes, ¿sí? Entonces, para la tercera persona yo voy a añadir goes, ES. Catch, termina en CH, catches, good, wash, washes, kiss, kisses, fix, fixes, bus, buses. Entonces, todos estos de acá cumplen la regla que terminan en estas terminaciones, valga la redundancia, y por eso les aumentamos ES, right? That's it. Ahora, acá tenemos la número 2, que dice, for verbs that end in a consonant Y, we remove the Y and add ES. ¿Sí? Para todos los verbos que terminen en una consonante Y, es decir, que terminen Y. Luego tenemos que cambiarle a esa Y por una I y luego añadirle ES. Look at these verbs. Miremos a estos verbos. Marry, study, carry, and worry, ¿ya? Todos estos verbos terminan en Y. Como estos verbos terminan con Y, ¿qué vamos a hacer? Vamos a cambiar esa Y por una I y luego les vamos a aumentar ES.
Pero estos verbos que terminan en Y, antes de esta consonante Y, tenemos otra letra, otra consonante. Si ven, después de la Y tengo una R, después de la Y tengo una D, something like this. Entonces, por esa razón, yo le cambio esa Y por una I y luego aumento ES. Why? Because here, as you can see, como podemos ver, play, enjoy, and say. También tengo estos verbos que terminan en Y, pero antes de ellos tengo una consonante, ¿sí? Perdón, una vocal. I'm crazy, sorry. Antes de esta Y yo tengo una vocal, ¿sí ven? Antes de enjoy, termina con Y, luego tengo una O. Say termina con Y, luego tengo una A. So what happened here? Entonces, ¿qué tengo de acá? De play tengo plays, de enjoy, enjoys, and de say tengo says, ¿sí? Estos verbos que terminan en Y y están precedidos por una vocal, no pasa nada, lo escribo tal y como está y le añado la S. No sucede lo mismo con los anteriores, que estos terminan con Y, pero antes de ellos tenemos otra consonante. That's it. Y para el resto de verbos, ahí sí a todos les agregamos S. ¿Right? Ok, good. Entonces estas son las reglas para añadir S o S a las terceras personas. Let's continue, please. Vamos a continuar. Now here we have some affirmative statements. Acá tenemos oraciones afirmativas. In order to make affirmative statements, para hacer oraciones afirmativas, yo voy a utilizar un sujeto. So I have the subject I, you, he, she, cualquier sujeto. O aquí puede ser cualquier nombre de persona, depende de lo que usted quiera poner. Y acá va el verbo. El verbo, no se olviden que si nosotros estamos hablando de las personas I, you, we, they, el verbo va en su forma base, como like, como work, como play, como do. ¿Ya? But, pero, si el verbo termina, si estamos hablando de las terceras personas, como she, como he y como it, a estos tenemos que aplicar la regla que habíamos visto acá, que era con S o S dependiendo del caso, ¿ya? ¿Qué nos dice acá? I like oranges and apples. Me gustan las naranjas y las manzanas. You work in an office. Trabajas en una oficina. He watches television in the afternoons. Él mira televisión las tardes. ¿Sí? That's it. Entonces, acá tengo, she cooks every morning. Ella cocina todas las mañanas. That means, eso significa que aquí le voy a añadir una S o S a las terceras personas. Ok, here we have an irregular verb. Aquí tenemos un verbo que cambia completamente el have. El have no le vamos a poner haves. No le vamos a añadir ese para la tercera persona. This has their own form. El have es la forma base, pero la tercera persona es has. Entonces, para I, ustedes pondrían have. Para you, have. Pero para he, she, it, tenemos que poner has. ¿De acuerdo? Ok, has. Luego vamos acá, we play, you do, y al final Peter o he brushes. ¿Ya? That's it. Ok, entonces aquí en las afirmativas no nos olvidemos, don't forget that we need, que necesitamos poner el sujeto más el verbo, ya sea en tercera persona, aumentarle S o S y cualquier complemento. Ok. This here it goes. Ok. Y luego vienen las negativas y las preguntas. For negative questions, we need to use an auxiliary. Necesitamos un auxiliar, right? So, for auxiliary, we need one or two. They are do with us. Estos como auxiliares no significan nada, ¿sí? No significan nada, únicamente van a modificar al verbo, pero no significan nada, right? For example, por ejemplo, para todos los sujetos o para todas las personas, I, you, we, they, voy a utilizar el do. Para ellos el do, siempre. Y para he, she, it, voy a utilizar el does. Always, always, always. Siempre voy a utilizar el does. Ajá. Entonces, por ejemplo, yo puedo poner he doesn't, she doesn't. Ya, estos auxiliares los utilizamos para negativas y para preguntas. Ok, entonces, cuando tengamos una oración negativa, vamos a tener do not.
Y lo podemos poner en contracción y ese nos queda don't. O cuando tengamos igual oración negativa, pero en tercera persona, vamos a tener does not o doesn't. That's it. No more. Right? Ok, entonces no nos olvidemos el auxiliar do para I, you, we, they, y does para he, she, it. Good. Ok, so now we are gonna move. Vamos a continuar. Aquí tenemos oraciones negativas. As you can see here, the subject, el sujeto es para todas las oraciones, siempre iniciamos con sujeto. I, you, he, she, we, you, and they, something like this. ¿Ya? Pongámosle aquí they para que puedan tener control. ¿Sí? Ok, vamos. Entonces aquí tenemos I do not like oranges and apples. Podemos ponerle así como do not, pero lo más frecuente es que lo encontremos con contracción, ¿sí? Entonces aquí tengo you don't work in an office, ¿ya? Ok, look at this. Vamos acá en la tercera persona. Si ven, he does not watch. She doesn't go. Ok, aquí como podemos ver, tenemos tercera persona, pero ya no le he puesto watches. Y acá ya no le he puesto goes. Ok, está goes, pero está tachado el S. Why? ¿Por qué? Porque cuando yo tengo oraciones negativas, tengo ya la presencia del auxiliar, ¿sí? Tengo la presencia del auxiliar, ¿ya? Y cuando yo tengo la presencia del auxiliar, el verbo vuelve a su forma base. Es decir, este auxiliar de aquí lo hace al verbo simple, lo regresa a su forma base. Por tanto, aquí en las negativas ya no necesito añadir S o ES a los verbos. Me quedan los verbos en su forma base. ¿Ya? So, what does it mean? ¿Qué significa? Que únicamente en las oraciones negativas perdón, en las oraciones afirmativas, yo necesito a las terceras personas ponerles S o ES, ¿sí? S o ES. Y para las negativas, ¿sí? Y para las negativas ya el verbo va normal en su forma base. ¿Por qué? Porque el auxiliar lo hace el verbo simple, lo regresa a su forma base. Aquí tengo it doesn't have a legs. Ya no he puesto it doesn't has, como tenía en el ejemplo anterior. Remember? So, aquí va el verbo siempre en su forma base. ¿Ok? Good. Now here we have yes, no questions. Tenemos preguntas de sí y no, que igual vamos a ocupar el auxiliar. So here we have, me esperan un segundito, que está, por favor, ya está acabándose la batería. Ya, ahí igual tenemos, utilizamos el auxiliar, entonces como utilizamos el auxiliar, again, nuevamente, el verbo va a ir en su forma base también. Ok, so, here we have, entonces como lo tenemos ahí en su forma base, ¿cómo es la regla general? Do, primerito, o das, dependiendo del sujeto. Do o das, dependiendo del sujeto. Luego, tenemos acá el sujeto, el verbo en su forma base. No se olviden porque ya tenemos acá el auxiliar, complemento, if it is necessary, en question mark, signo de pregunta. ¿Ya? So, what is it? Es como es una yes no question, yo voy a requerir respuestas de sí o no. Sí, me veo un poco súper. Vamos a girarnos un poquito. Ya, entonces, ¿qué tengo? Ay, thank you. Ya, ¿qué tengo acá? ¿Qué nos dice? Do you like to eat? ¿Te gusta comer? You like to eat? ¿Te gusta comer? ¿Qué tengo acá? Yes y no. Ok, no nos olvidemos que every time, cada vez que preguntamos con you, respondemos con I, ¿sí? Entonces, do you like to eat? ¿Te gusta comer? Sí y no, ¿ya? No se olviden, cada vez que negamos acá, no, I don't, ¿sí? Ponemos el sujeto y el auxiliar que tenemos acá, en este caso, do. Do you work? ¿Trabajas? Yes, I do, or no, I don't. So here we have, does he watch TV in the afternoon? Again, look at this. Aquí tengo he, que es tercera persona. Acá tengo el verbo watch, but it is in the base form because we already have here the auxiliary. Porque ya tengo ahí el auxiliar. Entonces, ¿qué me queda? Does he watch TV in the afternoons? ¿Mira televisión en las tardes? Yes, he does, or no, he does. ¿Ya?
Ok, vamos. Does a spider have? Muy bien, nuevamente does. ¿Por qué? Porque aquí tengo el have, perdón. El have porque tengo el auxiliar does, ya no va el has, ¿no? No nos confundamos en eso. Does a spider have legs? Okay, so what does it say? Yes, it does or no, it does. Pues eso para las preguntas. Yes, no questions. And finally here we have information questions, preguntas informativas, ¿ya? Para las preguntas informativas tenemos a WH word, plus do o das, más el do o el das, plus a subject, más un sujeto, más el verbo y más algún complemento. Ok, esta es una fórmula estandarizada, y no, ahí el signo de pregunta, sorry. Es una fórmula estandarizada, but we need to put, necesitamos poner de acuerdo a lo que necesitamos preguntar. Por ejemplo, algunas veces no vamos a necesitar complemento, porque el complemento sería la respuesta. Ajá. Por ejemplo, aquí tengo, what do you like to eat? En este caso, ocupé todo lo que nos dice la fórmula. ¿Qué te gusta comer? Y la respuesta siempre va a ser una oración afirmativa. I like oranges and apples. Me gusta naranjas y manzanas. Good. Where do you work? ¿Dónde trabajas? Look at this. Aquí ya no he puesto complemento porque ya no necesito complemento, ¿sí? Y acá tengo I work in an office. Trabajo en una oficina. Aquí tengo what does he do in the afternoons? ¿Sí? ¿Qué hace él en las tardes? ¿Sí? Aquí tengo el auxiliar does. Por eso el verbo de acá, el do, va en su forma base. Ok, algunas funciona como verbo y como auxiliar. Como auxiliar no tiene ningún significado, únicamente modifica el verbo, pero como verbo significa ser el do, ¿sí? Como yo tengo que responder una oración afirmativa, ¿qué tengo acá? He watches TV. Él mira televisión, watches. Ya, ¿por qué? Porque en la respuesta ya no tengo presencia de auxiliar. La respuesta es una oración afirmativa. Ok, good. How many legs does a spider have? ¿Cuántas patitas, piernitas tiene una araña? ¿Sí? Igual ya no tengo más para acá. He has 8 legs. Como la respuesta es una oración afirmativa y ya no tengo presencia de auxiliar, ¿qué pasa? Va a ir con el verbo como nos indica la regla. En este caso, has, que tiene su propia forma. Ok, please look at this class. Miremos esta clase, miremosla muy bien y llevemos preguntas el día miércoles. Vamos a llevar preguntas el día miércoles para continuar y poder avanzar en las unidades. Right? Thank you so much. Have a great weekend.